Julio, un hombre de éxito en el competitivo mundo empresarial, vivía en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Su rutina era siempre la misma: largas horas en su oficina, reuniones con ejecutivos y cenas opulentas con amigos que compartían su estilo de vida. Una mañana, su secretaria le avisó que recibiría un paquete importante en su departamento. Sin darle mayor importancia, Julio decidió regresar a casa temprano, esperando esa entrega que, para él, era solo una tarea más en su agitada agenda. Cuando el timbre de su lujoso apartamento sonó, Julio, distraído en una llamada de negocios, abrió la puerta sin prestar mucha atención. Del otro lado, no encontró al típico repartidor que esperaba, sino a una joven mujer de aspecto sencillo, vestida con el uniforme del servicio postal. Lucía, la cartera, extendió el paquete con una sonrisa amable y un buenos días que hizo que Julio por un segundo se detuviera. La diferencia entre sus mundos era palpable en ese instante. Ella, con su sencillez y naturalidad, y él, rodeado de lujos que ya no le sorprendían. Lucía apenas lo miró mientras hacía su trabajo con eficiencia. Pero algo en su presencia dejó a Julio reflexionando más de lo que hubiese querido. ¿Por qué le había causado tanto impacto una interacción tan breve? Quizás era la tranquilidad en la manera de ser de la joven, algo que contrastaba profundamente con la agitación constante de su propio día a día. Aunque Julio no lo entendía del todo, sintió una chispa de curiosidad que lo obligó a mirar por la ventana mientras Lucía se alejaba, perdiéndose entre las calles de la ciudad. Esa noche, mientras revisaba documentos importantes, la imagen de Lucía seguía en su mente. Se preguntaba cómo sería la vida de alguien que vivía tan diferente de la suya. ¿Qué desafíos enfrentaba una persona que trabajaba bajo el sol y la lluvia, recorriendo las calles, en lugar de disfrutar del confort de un escritorio en una oficina con aire acondicionado? Sin quererlo, Julio había sido tocado por una realidad que hasta ese momento le había sido completamente ajena. Al día siguiente, Julio despertó sintiéndose extraño. Había algo que lo incomodaba, y no era la típica presión de los negocios o los problemas financieros de los que solía ocuparse. Mientras tomaba su café matutino, su mente volvía a la imagen de Lucía. La diferencia entre su estilo de vida y el de ella seguía martillando en su cabeza, algo que no lograba explicar completamente. Desde su ventana veía los rascacielos y el ritmo frenético de la ciudad, pero esta vez todo eso le parecía vacío, carente de significado. Julio se sentó en su sala minimalista, rodeado de muebles caros y tecnología de última generación, pero por primera vez esos objetos no le traían la misma satisfacción de antes. Las paredes que antes lo protegían del caos de la ciudad ahora parecían sofocarlo. ¿Cómo podía alguien como Lucía vivir en esas mismas calles, enfrentando la dureza de cada día, y aún así parecer tan serena? Esa simplicidad en su mirada, en su manera de moverse, le intrigaba profundamente. No podía evitar pensar en la posibilidad de que hubiese algo que él estaba perdiendo en su propia vida. Esa mañana, Julio decidió no ir a la oficina de inmediato. Tomó una caminata por el vecindario, algo que rara vez hacía. Mientras caminaba, veía a las personas que, como Lucía, se movían por la ciudad con prisa, llevando paquetes, vendiendo en las esquinas o simplemente trabajando duro. Era un mundo que él no había notado antes, un mundo que coexistía con el suyo, pero al que nunca había prestado atención. Cada paso que daba le hacía cuestionar más sus propias prioridades, y un ligero malestar empezó a crecer dentro de él. De vuelta en su departamento, Julio trató de concentrarse en su trabajo, pero las preguntas seguían rondando su cabeza. ¿Qué hacía que alguien como Lucía enfrentara la vida con tanta calma? ¿Acaso estaba él viviendo una vida vacía, obsesionado con logros materiales que, al final del día, no le daban verdadera satisfacción? Por primera vez en mucho tiempo, Julio comenzó a cuestionar no solo su vida, sino también el sentido de su éxito.
La inquietud que sentía Julio no lo dejaba en paz. Pasaron los días, pero su mente seguía volviendo al breve encuentro con Lucía. Decidió hacer algo que nunca antes había considerado. Quiso ver más de la vida que ella llevaba. Una mañana, después de cumplir con sus obligaciones mínimas en la oficina, salió con la intención de buscar a Lucía. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su instinto le decía que debía seguir ese impulso. Tal vez, pensaba, si lograba entender cómo era el mundo de Lucía, podría encontrar las respuestas que tanto buscaba. Después de horas vagando por las calles del barrio, finalmente la vio. Lucía estaba en su rutina, con su uniforme de cartera y la gran bolsa de paquetes al hombro. Julio, sin saber cómo acercarse, optó por seguirla a distancia, observando cada movimiento. Lucía no se detuvo ni un minuto. Su día parecía estar lleno de entregas y de compromisos. Julio se sorprendió al verla lidiar con los problemas cotidianos con una serenidad que a él le resultaba completamente ajena. Caminó tras ella durante horas, intentando comprender cómo alguien podía enfrentar un trabajo tan duro con tanta calma. Mientras la seguía, Julio notó los detalles que nunca antes había observado en la ciudad. Las calles que Lucía recorría no eran las mismas que él frecuentaba. Eran zonas más humildes, llenas de pequeños comercios y gente común, trabajadora. Era un mundo que había estado a su alrededor todo el tiempo, pero del cual siempre había estado desconectado. Durante esas horas se dio cuenta de lo protegida que había estado su vida, lo lejos que había estado de la realidad que vivían millones de personas a su alrededor. Al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a bajar, Julio se acercó a Lucía por primera vez desde que había decidido seguirla. «¿Te importa si te acompaño?», le dijo con una sonrisa torpe. Lucía, sorprendida pero sin perder su habitual amabilidad, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Caminaron juntos en silencio por un rato, y aunque no hablaron mucho, Julio sintió que por fin estaba comenzando a conectar con algo real, algo que hacía tiempo no sentía. Durante su caminata, la conversación entre Julio y Lucía finalmente comenzó a fluir. Al principio, intercambiaron frases cortas y educadas, pero pronto Lucía, con su naturalidad habitual, comenzó a hablar de su vida. Le contó cómo, además de su trabajo como cartera, estudiaba por las noches para conseguir un título universitario. También compartió que vivía con su padre enfermo, a quien cuidaba después de sus largas jornadas laborales. Cada palabra que decía Lucía impactaba a Julio de una manera que no esperaba. Julio escuchaba con atención, admirando la fortaleza de Lucía. Ella no se quejaba, simplemente describía su vida como algo normal, mientras que para él, sus palabras revelaban una realidad completamente diferente a la que él conocía. Lucía parecía manejar las dificultades de la vida con una resiliencia que Julio no podía entender del todo, pero que lo hacía reflexionar sobre lo poco que él valoraba las comodidades que siempre había dado por sentado. Conforme avanzaba la conversación, Julio notó algo más. Lucía no estaba interesada en su éxito, en sus negocios o en la riqueza que él había acumulado. Para ella esas cosas no tenían mayor relevancia. En cambio, le preguntaba sobre cosas simples, como si disfrutaba de su trabajo o si tenía tiempo para descansar. Esas preguntas, que a primera vista parecían triviales, calaron hondo en Julio, quien comenzó a cuestionarse si realmente disfrutaba lo que hacía y si encontraba sentido en la vida que llevaba. Al despedirse, Julio se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. Esa breve conversación con Lucía había dejado una marca profunda. Al regresar a su departamento, ya no veía sus logros ni su éxito de la misma manera. La vida de Lucía, tan llena de dificultades y sin embargo tan equilibrada, lo había hecho reconsiderar lo que realmente era importante. Julio sentía que estaba en el umbral de una transformación, aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaría ese camino. Los días que siguieron a su conversación con Lucía fueron extraños para Julio. Las largas reuniones de trabajo,
Las decisiones millonarias que antes le daban un sentido de control y poder, ahora le parecían vacías. Cada vez que se encontraba en su oficina, mirando los informes de ganancias y las proyecciones de crecimiento, su mente regresaba a las palabras sencillas de Lucía, a la manera en que ella enfrentaba la vida con una calma que él nunca había conocido. Sin poder evitarlo, Julio comenzó a cambiar pequeños aspectos de su vida cotidiana, casi de manera inconsciente. En lugar de tomar decisiones basadas exclusivamente en el beneficio económico, Julio empezó a pensar en las personas detrás de los números. Comenzó a preocuparse por el bienestar de sus empleados, algo que antes había considerado secundario. Sugirió implementar políticas de trabajo más flexibles y centradas en el equilibrio entre la vida laboral y personal. Estas ideas, que para otros empresarios parecían idealistas, para Julio empezaban a tener sentido. Si Lucía podía encontrar sentido y equilibrio en una vida llena de desafíos, ¿por qué él, con todos sus recursos, no podía hacer lo mismo? En el proceso, Julio también se dio cuenta de lo distante que había estado de las personas a su alrededor, incluso de su propio equipo. Comenzó a interesarse más por las historias de sus empleados, por sus problemas y preocupaciones. Lentamente su actitud dentro de la empresa fue transformándose. Julio dejó de ser el empresario distante que solo miraba el rendimiento y las ganancias, y comenzó a ser un líder que valoraba el bienestar de las personas que trabajaban para él. Sin embargo, este cambio no fue bien recibido por todos. A medida que Julio implementaba sus nuevas políticas, muchos de sus colegas y amigos más cercanos empezaron a cuestionar sus decisiones. Consideraban que se estaba volviendo blando, que estaba perdiendo el enfoque en lo que realmente importaba, el éxito y el dinero. Julio, aunque inicialmente afectado por esas críticas, decidió mantenerse firme. Sabía que el cambio no sería fácil, pero estaba convencido de que era necesario. La vida de Lucía le había mostrado que había más en el mundo que las cifras y el lujo, y Julio estaba dispuesto a descubrir qué más podía haber. A pesar de su decisión de seguir un nuevo camino, los obstáculos no tardaron en aparecer. La resistencia en su empresa creció rápidamente. Los socios de Julio, hombres acostumbrados a un ritmo de trabajo feroz y a maximizar las ganancias a toda costa, comenzaron a expresar su descontento con los cambios que él estaba proponiendo. Las reuniones, que antes fluían sin problemas, ahora se llenaban de discusiones acaloradas sobre la dirección que la empresa debía tomar. «Estás arruinando todo por lo que hemos trabajado», le dijo uno de sus socios en una reunión particularmente tensa. Julio, aunque seguro de sus convicciones, se encontraba en un dilema constante. ¿Debía seguir adelante con sus nuevas ideas y arriesgarse a perder el control de su empresa? ¿O debía ceder ante la presión y volver al viejo camino, uno que garantizaba ganancias pero que, a su juicio, no tenía alma? Cada día que pasaba, la tensión dentro de la empresa aumentaba. Muchos empleados, que al principio habían visto con buenos ojos los cambios propuestos, comenzaban a dudar de su estabilidad laboral debido a los conflictos internos. Además de los problemas en su empresa, Julio también enfrentaba la incomprensión de sus amigos más cercanos. Aquellos con quienes solía salir a cenar, celebrar logros y compartir lujos, ahora lo miraban con desdén. Ya no lo invitaban a los mismos eventos, y cuando lo hacían, las conversaciones se volvían incómodas y tensas. Julio estaba comenzando a perder las conexiones que antes creía fundamentales en su vida. Lo que más le dolía era darse cuenta de que esas amistades, construidas alrededor del éxito y el poder, parecían ser superficiales ahora que él estaba buscando algo más. A pesar de todo, Julio no estaba dispuesto a retroceder. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no podía volver a ser el hombre que había sido antes. Lucía y la forma en que ella enfrentaba su vida le habían enseñado que había algo más allá de los lujos y del reconocimiento social, algo más profundo que estaba comenzando a descubrir.
La presión sobre Julio continuaba creciendo. Los días en la oficina se habían vuelto un campo de batalla constante, y sus noches, antes llenas de cenas y eventos sociales, ahora eran solitarias y plagadas de dudas. Las críticas y las miradas de reproche de sus colegas y amigos comenzaban a hacer mella en él. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y seguir adelante con sus decisiones, Julio no podía evitar sentirse cada vez más aislado. Lo que antes le daba seguridad y sentido de pertenencia ahora le resultaba asfixiante. Una tarde, tras una larga y agotadora reunión en la que sus socios nuevamente rechazaron sus propuestas de cambiar el enfoque de la empresa, Julio tomó una decisión drástica. Sabía que si quería ser fiel a sus nuevos valores, tendría que desprenderse de todo lo que había construido hasta ese momento. Se sentó en su oficina mirando por la ventana el horizonte de Buenos Aires. El sol se ocultaba lentamente, y con él, la vida que había conocido. Julio sabía que el sacrificio sería grande, pero estaba dispuesto a pagar ese precio. Al día siguiente, convocó una reunión con sus socios. El ambiente estaba tenso, pero Julio habló con determinación. Les informó que, a partir de ese momento, renunciaba a su puesto en la empresa. Dejaría de lado su participación en las decisiones operativas y cedería su control a quienes quisieran seguir con el antiguo modelo. No fue una decisión fácil, y las caras de sorpresa y desaprobación de sus socios confirmaron que el camino que estaba tomando lo alejaría de muchas personas que habían sido parte de su vida por años. A pesar de la tensión, Julio se sintió extrañamente aliviado. Al dejar atrás su puesto de poder, también se estaba liberando de la presión que lo había mantenido atrapado en un ciclo de superficialidad. Sabía que esto marcaría el fin de muchas relaciones, tanto profesionales como personales, pero también sabía que no podía seguir siendo el hombre que había sido. Ese mismo día llamó a Lucía. No le contó detalles de su renuncia, pero le pidió que se encontraran para caminar de nuevo por las calles. Necesitaba hablar con alguien que no estuviera atado a los viejos paradigmas. Esa noche, Julio y Lucía caminaron por los barrios de Buenos Aires, como habían hecho anteriormente. Sin embargo, esta vez, Julio no la seguía por curiosidad, sino buscando consuelo y claridad. Mientras paseaban, Julio le contó todo lo que había pasado en su empresa, sus intentos de cambio, la resistencia que encontró y la decisión de renunciar. Lucía lo escuchaba atentamente sin interrumpir, dejando que Julio se desahogara. Para él, hablar con Lucía era como liberar el peso que había estado cargando por semanas. Cuando finalmente terminó de hablar, Lucía lo miró con una mezcla de comprensión y empatía. «No es fácil cambiar el rumbo cuando ya has recorrido tanto camino», le dijo suavemente. «Pero a veces, cuando sientes que el camino está equivocado, lo mejor que puedes hacer es detenerte y tomar una nueva dirección, aunque eso signifique caminar solo por un tiempo». Las palabras de Lucía, simples pero cargadas de verdad, resonaron profundamente en Julio. Aunque había perdido muchas cosas materiales y relaciones, había ganado algo que no podía medir en cifras: una nueva perspectiva de vida. En los días siguientes, Julio comenzó a planificar su nueva vida. Decidió que quería empezar una empresa completamente nueva, basada en los valores que había aprendido a lo largo de su transformación. Quería construir algo que reflejara el respeto por las personas, un lugar donde los empleados no fueran solo engranajes en una máquina, sino seres humanos con sueños y necesidades. La decisión fue arriesgada, y muchos lo llamaron loco por abandonar su exitosa carrera anterior, pero Julio estaba convencido de que era el camino correcto. A medida que trabajaba en su nuevo proyecto, también notó que su relación con Lucía seguía evolucionando. Aunque nunca habían sido íntimos en el sentido romántico, Lucía se había convertido en una presencia constante en su vida, alguien en quien confiaba y respetaba profundamente. Su amistad creció a medida que Julio aprendía a valorar más las conexiones auténticas, lejos del mundo superficial en el que había vivido antes. Aunque seguían perteneciendo a mundos muy distintos,
ambos compartían algo en común: la búsqueda de una vida más significativa. La nueva empresa de Julio empezó de manera humilde. No tenía los mismos recursos ni el respaldo financiero que antes, pero eso no lo detuvo. Reunió a un pequeño grupo de personas que compartían su visión, y juntos comenzaron a construir un negocio centrado en el bienestar de sus empleados, con un enfoque que priorizaba la calidad de vida sobre las ganancias inmediatas. Julio sentía que por primera vez estaba haciendo algo que verdaderamente importaba. Cada decisión que tomaba estaba guiada por los principios que había aprendido desde su encuentro con Lucía. Los primeros meses no fueron fáciles. Hubo momentos en los que Julio dudó de su decisión, especialmente cuando las cosas no salían como esperaba. Los clientes no llegaban con la rapidez que deseaba, y las críticas por parte de sus antiguos colegas seguían presentes. Sin embargo, cada vez que sentía que el peso de la incertidumbre lo abrumaba, recordaba las palabras de Lucía y las dificultades que ella enfrentaba con una serenidad inquebrantable. Su ejemplo lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de los obstáculos. La relación con Lucía se mantuvo fuerte. Aunque no se veían todos los días, mantenían un contacto constante. Ella seguía con su trabajo de cartera, cuidando a su padre y estudiando, pero siempre encontraba tiempo para escuchar a Julio, dándole consejos sencillos pero sabios. Sus conversaciones eran profundas, aunque muchas veces breves, y para Julio, esas interacciones se habían vuelto una parte esencial de su vida. A medida que avanzaba en la construcción de su nueva empresa, la influencia de Lucía seguía presente en cada paso que daba. Con el tiempo, los esfuerzos de Julio empezaron a dar frutos. Su empresa, aunque pequeña, comenzó a ganar reconocimiento por su enfoque innovador en el trato a los empleados. Los trabajadores se sentían valorados, y eso se reflejaba en la calidad del trabajo y en la satisfacción de los clientes. Las noticias sobre su éxito se extendieron y poco a poco más personas comenzaron a interesarse por su modelo de negocio. Julio no podía evitar sentirse orgulloso, no por el éxito financiero, sino porque finalmente había encontrado un propósito que lo hacía sentirse pleno. Un año después de haber dejado su antigua vida atrás, Julio se encontraba reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Ahora veía un lugar lleno de historias, de personas con vidas tan complejas y reales como la suya. Pensaba en el camino que había recorrido, desde su primer encuentro con Lucía hasta la creación de su nueva empresa. Había perdido muchas cosas en el camino, pero lo que había ganado no tenía comparación. Las lecciones que Lucía le había enseñado, a veces sin siquiera darse cuenta, habían sido transformadoras. Julio había aprendido a vivir de manera más sencilla, a valorar lo que realmente importaba. Ya no se preocupaba por la acumulación de riquezas o por mantener un estatus social. En cambio, se enfocaba en las relaciones auténticas, en el bienestar de las personas que lo rodeaban y en encontrar equilibrio en cada aspecto de su vida. El hombre que era antes, aquel empresario centrado solo en el éxito material, había quedado atrás. Lucía seguía siendo una figura importante en su vida, aunque sus caminos no se cruzaban tanto como al principio. Ella continuaba con su vida, trabajando y cuidando de su padre, mientras que Julio se dedicaba a expandir su empresa. Sin embargo, el respeto y la admiración mutua permanecían intactos. No había una historia de amor tradicional entre ellos, pero sí una conexión profunda que iba más allá de las expectativas sociales. Lucía había sido el catalizador de un cambio fundamental en la vida de Julio, y él siempre estaría agradecido por eso. Mientras Julio planeaba los próximos pasos de su empresa, también pensaba en el futuro. Sabía que aún tenía mucho por aprender y muchos desafíos que enfrentar, pero esta vez lo haría con una mentalidad completamente diferente. Ya no tenía miedo de arriesgarse, de perder lo que antes consideraba esencial, porque había descubierto que la verdadera satisfacción venía de vivir una vida con propósito. Al mirar hacia adelante, Julio se sentía optimista.
sabiendo que el camino que había elegido, aunque difícil, era el correcto. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.